¿Qué hay, gente? Sean bienvenidos nuevamente a Inexplicable Podcast. Regresamos después de una larga pausa. De que no fue nosotros, ¿verdad? Simplemente creo que se complicó la situación. Como pueden ver, no nos está acompañando el chino. No es porque nos hayamos enojado ni nada. Fue porque está estudiando, al parecer, más importante tener una vida académica que un podcast. No tuvo fe, madre. Tuvo fe. Hacer plata con esto. Y todavía no estamos haciendo nada, pero mientras él está llevando una carrera, pero obviamente lo apoyamos un montón, pero decidimos que queríamos seguir. La verdad que es tuanis contar estas historias y pues si hay gente que nos está viendo, pues creo que nos debemos a ellos, ¿verdad? Sí, ahí aumentó la suscripción y sin hacer nada, entonces hay que intentarlo. Sí, más si quieres acérquese más, mejor el micrófono, que ahí no creo que se vaya a escuchar mucho. Y sí, regresamos hoy con un nuevo capítulo. Vamos a ser constantes, ahora sí, esperando sacar uno por semana. Y pues los clips que también nos habían ayudado bastante. Y ya, yo creo que esos son todos los anuncios. Comenzamos con el capítulo. Costa Rica es conocido por ser un país pacífico, con bajos índices de criminalidad violenta. Debo aclarar, porque criminalidad sí hay. Y es que algo a lo que no estamos acostumbrados los ticos es a ver casos de crimen, en este caso como asesinato serial. Entiéndase, aquí me refiero a asesinato serial cuando alguien lo hace por mero placer, ¿verdad? Que no sé, o sea, sin propósito, entró a la casa, mató a alguien, pero fue por el placer de esa persona. No estamos acostumbrados aquí en Costa Rica a ver eso. De hecho, tenemos documentados como ¿cuántos casos? Como 3. El psicópata, el descuartizador y el matanicas, yo creo, ¿verdad? Nada más. Hay uno que mata pobres y también. El matapobres. Ajá. Pero no son documentados, fue como pasaron muy rápido, como 3, digamos, mataron 3 rápido y ya se detuvo ahí. No fue como que pasaron años y no se hubo una investigación más exhaustiva. Sino que más bien estamos acostumbrados a algo, ¿verdad?, que afecta a involucrados en negocios ilícitos. Generalmente cuando muere alguien aquí es porque seguro andaba haciendo algo malo, ¿verdad? No matan porque sí. Sí, o simplemente alguien sabe en el momento, en el lugar, y que no era. O que güey, cuando los confunden, mae. Mi mayor miedo de toda la vida. Sí, el mae tal vez uno ahí comiendo o ahí cortándose el pelo y solo siente el plomazo ahí, no, hombres. Y es que hay pocos hechos documentados que hayan impactado tanto a la sociedad costarricense como lo que sucedió en la Cruz de Alajuelita aquel 6 de abril del año 1986. A ese día se le conoce el día en que Costa Rica perdió la inocencia. Así es, gente, el día de hoy, como nos pidieron, hablaremos, nos pidieron algunos, de un caso costarricense, de un caso tico, la masacre en la Cruz de Alajuelita. ¿Usted se había escuchado ya antes del caso? Sí, algo habíamos hablado antes, ya un poquito. Es que la gente no sabe que nosotros hemos hecho un montón de capítulos que se nos han dañado y los perdemos, como ya hicimos el psicópata una vez, que duró como una hora y media. No, se perdió, ¿no se acuerda? El de Albert Fish, que duramos como 4 horas haciéndolo, ¿se acuerda? Sí. Madre, sí, ese estuvo feísimo, yo me acuerdo. Y no lo subimos porque se nos dañó el video y el audio también. Que fueron como 3 horas, era de podcast, yo creo. Sí. Pero sí. Uy, no, eso. Ese es el que estaba más fuerte, feo, yo creo, ¿verdad? Y bueno. Para los habitantes de la comunidad de Alajuelita era toda una tradición peregrinar hasta la cruz cada domingo de Ramos desde la inauguración de la misma en 1934. Sin embargo, ese año en particular, el sacerdote Benedicto Revilla quería que esa celebración católica se volviera mucho más grande, involucrando así a más personas a lo largo del territorio nacional. Es por esto que más costarricenses se sumaron a la tradición. Me perdí. Vamos teniendo la práctica otra vez. Sí, ya tenía la práctica y me perdí aquí. Ok, ya que la peregrinación comenzó a tomar más fuerza cuando se comenzó a publicitar en los medios de comunicación, para que así las personas pudieran acudir a este acto. Se dice que esta actividad asistieron cientos de personas y que fue un acto en el que los asistentes aprovecharon para compartir en familia.
Además, diversos grupos se unieron a la Iglesia Católica para generar un mayor impacto de la actividad, lo que provocó que la peregrinación fuera transcurriendo con mucha devoción y alegría. La gente sí era bien devota en ese entonces, ¿verdad? Pucha. Y ahí paréntesis, usted, bueno, que es como que hace falta esas varas a veces, ¿verdad? Como tal vez uno no siendo tan religioso, pero de repente sí es como bonito como ver eso, Sí, es ¿verdad? como parte como de la cultura, como, por ejemplo, bueno, en Nicaragua yo creo que aún se mantiene eso, como un montón de gente ahí, bueno, aquí también, pero creo que tienen, y Guatemala también tiene lo mismo, sí. Sí, digamos, es como más constante, aquí es como la Virgen y como ciertas fechas, ¿verdad? Como un montón de gente. Y sí, yo creo que se ha perdido, ¿verdad? Aquí no es como... Así como un montón de gente, como cientos de personas, como en aquel entonces, creo que no, ¿verdad? No mucho. No, de hecho ahora hablaba con un compañero del brete que decía que, no sé, me vaciló como que había sopa de mondongo para el almuerzo. Y le digo yo, al chile, a mí no me gusta la sopa de mondongo. Y digo, al chile, y me dice, no, jamás. Me dice, eso ya se ha ido perdiendo, ya esas comidas, tradiciones ya casi no hay ni nada. Y nada, me puse como a reflexionar, como es cierto, antes se veían como muchas actividades así. Y no sé, como que tal vez la iglesia perdió un poco de fuerza con todas las cosas que sabemos que vienen, ¿verdad? Las ideologías y todo eso. Todas, ¿verdad? Creo que es como los líderes, ¿verdad? Al final de gente devota, ¿verdad? Con buenas intenciones, pero usted sabe de que el pastor allá con un BMW y esté pagando ahí el diezmo ahí con lo que puede, sí. Dios nos va a bendecir, ¿cómo? Con el transcurrir de las horas, las actividades en la cruz fueron mermando y los peregrinos comenzaron a descender del cerro. Asimismo lo hicieron los grupos religiosos y el sacerdote quien lideraba la actividad. En horas de la tarde, cuando las dos mujeres que se quedaron en el camino observaron que los cientos de peregrinos comenzaron a bajar, se percataron de que otras 7 mujeres no descendían, junto con los demás grupos, por lo que éstas se preocuparon y alertaron a las autoridades, quienes inmediatamente inician un comando de búsqueda con las unidades de la Cruz Roja. Sin embargo, por la hora y las complicaciones en el cerro, se decidió continuar la búsqueda al día siguiente. La mañana del lunes 7 de abril, la noticia ya transcurría en todos los medios de comunicación y al grupo de búsqueda se sumó la fuerza pública. Sin embargo, antes de que los cuerpos de rescate iniciaran sus labores, estos fueron alertados por el dueño de una pequeña finca que colindaba con el terreno donde se ubicaba la cruz. Este hombre alertó a las autoridades, ya que al realizar el recorrido de rutina encontró los cuerpos de las 7 mujeres en su propiedad. Él describió que al comienzo pensó que las mujeres estaban descansando, pues estaban acomodadas de manera que parecía que estaban durmiendo. Imagínense, qué creepy esa escena. Sale usted de lo mismo todas las mañanas con su perro ahí a verlos, las vacas, toda la vara, y 7 mujeres ahí acostadas todas a la par. Y dice, mira. Sí, igual pegaron tal la fiesta. vez sí se veía como gente mala, ¿verdad? Pero no había como, no sé, Facebook, tantas redes sociales que usted como subía el video y ya, ¿verdad? Entonces imagino que dice, ¿qué se le va a pasar por la mente? Que son personas muertas quejaron. Yo creo que ahora sí es más normal, pero ya que en aquel entonces fue un gran susto para el señor fijo. Sí, y yo me imagino que él, sí, o sea, pensó seguro vinieron aquí, se quedaron a dormir o a acampar o les agarró muy tarde. Sí, o iban para otra vez a la iglesia y como era tan seguro en aquellos años, digamos, uno no se imagina eso, ¿verdad? Que estaban durmiendo. Sin embargo, tras no recibir respuesta, fue cuando se percató del suceso. Eso está peor todavía. Imagínense tocarla de no se levantan. El lugar donde sucedieron los hechos era un trillo que conducía hasta la cruz. Se presume que los sospechosos habrían interceptado a las víctimas en este lugar y las habrían ingresado a esta finca mediante amenazas para ahí poder cometer el crimen. En el lugar, las autoridades del organismo de investigación judicial, el OIJ, lograron encontrar una escena muy particular, pues parecía que las mujeres estaban descansando, ya que se podía observar cómo 5 de las mujeres estaban acostadas en una misma posición, todas con sus cabezas orientadas hacia el sur y tapadas con una sábana que ellas mismas portaban. Ahí estaba pensando, ese o maes, al final no se sabe, ¿verdad? Y más adelante vamos a hablar de eso, pero es que eran cientos de personas, o sea, ese mae yo pienso que, o maes, no sé, fijo conocía. Y era demasiado calculador porque imagínese usted, voy a ir a matar gente, ¿verdad? ¿Cómo calculó
o no sé si fue suerte, coincidencia, no sé, de que no, alguien más no bajó, alguien subió el cerro, porque era muy sencillo como yo estoy haciendo el acto, o tal vez no en el momento estar matando a las personas, ¿verdad? Pero qué loco que nadie lo vio como llevándoselas, digamos, ahí empujándolas, imagino yo, no sé, a la fuerza. Yo tengo que aclarar aquí para las personas, y es que en Costa Rica la información con respecto a este tipo de sucesos, de crímenes, es demasiado escasa, y todos tienen información diferente. Todos los supuestos medios que deberían de ser oficiales y confiables, todos tienen una versión diferente. Entonces cuando se pone a investigar, ahí nada más. Entonces cuando se pone a investigar y quiere hacer, digamos, en este caso, un guión para hablar de eso, para un podcast o lo que sea, una investigación, tiene como 4 varas diferentes, porque digamos lo que usted dice, como si el mae pudo ahí haberlo planeado todo, a como otros dicen que fue que las muchachas bajaron primero y los maes las toparon ahí. Entonces obviamente sí, los cientos se quedaron allá y las maes bajaron primero, entonces les tocó. O bajaron, o como dice usted, bajaron todos los demás y ellas bajaron de últimas, también podría ser. Todos dicen cosas diferentes, entonces es muy difícil saber realmente qué fue lo que sucedió. ¿No iba a aportar nada más? No, estaba buscando por aquí estábamos, a ver. No recuerdo bien la fecha, tal vez ahí me corrigen, porque al final el OIJ, ¿verdad? Estaba ya investigando, ¿verdad? Pero si no soy mal, ellos apenas habían sido fundados en 1872, 76 creo. Entonces la experiencia que tenían, la verdad es que era nula. Yo creo que estaban seguramente... Estaban en pañales todavía. Sí, tal vez muchos, imagino que ni siquiera fue, porque antes era muy común no usted estudiar, simplemente usted de pura experiencia haciendo las cosas. Entonces imagino que ahí había mucha gente que ni siquiera era de profesión policía, yo creo que ni detectives ahí en igual, seguro, no sé. Igual si las técnicas de perfilación del FBI todavía también estaban en español, o sea, Robert Ressler y todos esos más apenas estaban empezando a darle molde a que era un asesino en serie, que era un asesino en masa y todo eso, entonces, y transmitir ese conocimiento a todo el mundo sin todo lo que tenemos ahorita, teléfonos y todo eso, era muy difícil. O sea, cuando había un caso como estos, generalmente el FBI tenía que ir personalmente al país para ver qué era lo que había pasado y asesorar a la policía de ahí. Entonces sí era muy complicado. Sí. Mientras que las otras 2 las metieron en un hueco que había un poco más al sur y ahí las acomodaron, de manera que la niña quedara en el regazo de la adulta. Venía una chiquita con ellos. Retana descubrió los cuerpos de las asesinadas en 2 grupos, uno de ellos en su propia finca y el otro grupo unos 20 metros del primero, en una finca vecina. Cito: estaban al otro lado de la cerca los cuerpos uno a la par del otro formando una fila. Ambos grupos de cadáveres permanecían entre unos arbustos que allí hay, explicó a las autoridades que lo interrogaron. Aunque Retana no examinó los cuerpos, afirmó que a su juicio algunos de ellos presentaban varios impactos en la cabeza, según explicó. ¿Y cómo fueron asesinadas? Pues básicamente fueron asesinadas a balazos por elementos desconocidos en el camino denominado La Granadilla, en las laderas del Monte de la Cruz, en Alajuelita. Presentaban orificios de bala especialmente en sus cabezas. Según el mayor Arroyo, el cuadro era macabro y el escenario es un charral, orillero a la calle angosta de tierra que asciende a la cruz, cuya ubicación geográfica se estima a unos 4 kilómetros al sureste del negocio comercial llamado Mirador San José. Madre, qué loco, porque, oiga, es un disparo usted y usted lo escucha, y ahí escucha la detonación, no sé. Madre, ¿se cree que realmente nadie escuchó, nadie vio? Así, porque en un cerro, no sé si usted ha visto como ha aplaudido, no sé, en un cerro, un lugar alto como está el eco. Madre, como un disparo nadie lo habrá escuchado, no sé. Y es que es lo que le digo otra vez, digamos, hay cosas que dicen que eso fue como a las 5 de la tarde, otros que fue en la pura noche, que fue en la madrugada. Todos tienen versiones diferentes y ninguna calza con otra, digamos. Como usted dice, agarra un poquito de aquí, y construye una sola teoría. No pasa eso, entonces por eso yo quiero como... O sea, lo que si ven que describo mucho cómo fue que las encontraron, es para que vean todas las diferencias que tienen las investigaciones. Entre los arbustos, nuevamente en una especie de hueco o concavidad del terreno, las autoridades encontraron el cuerpo de la madre y de la hija de 16 años. Estaban boca abajo, abrazadas. Y en el otro dijo que estaban todas boca arriba, como durmiendo. Ahí nos dice que estaban boca abajo abrazadas. La madre con las vestiduras rasgadas y los zapatos de tenis que usaba.
a 5 metros del lugar donde fue abatida por los criminales. Este hecho induce a suponer que la madre, ante la violencia de los asesinatos, luchó para defender a sus hijas. Su ropa estaba bañada en sangre. Como el señor que las vio no asumió que estaban muertas y dijo, está durmiendo, qué raro, toda la ropa roja. Y ya es como el editor ahí del periódico, ahí como metiéndole ahí. Pero, o sea, vemos que estos, o sea, son detalles que no se deben de omitir. Porque al final son periódicos serios por los que la gente está pagando para saber. Bueno, en aquellos tiempos ya nadie paga por eso. Pero sí. Aproximadamente 15 metros al oeste, las autoridades encontraron bajo matas de café los cuerpos de las otras 5 niñas. Estaban acostadas junto a las otras en forma paralela. Una de ellas, no hubo identificaciones precisas, apareció abrazando a una hermana menor. Otra tenía así a la mano una peineta colorida. Todas estaban cubiertas por una cobija y versión de los socorristas de la Cruz Roja, como de niño floreada y cubierta de tierra. Y es que pareciera que muchos de los trabajos realizados de la policía fueron estropeados adrede. Si bien, ¿verdad?, estaban comenzando y estaban en pañales, pues hay cositas que uno dice como, ¿por qué?, ¿verdad? Eso no me parece como muy lógico de haberlo hecho. Por ejemplo, hay reglas de oro que se deben de seguir en una investigación, que evidentemente aquí no se cumplieron. Primero, no debe haber apresuramiento. Eso sí, lo realizaron bien porque recogieron casquillos, rastros de sangre, elementos pilosos y todo tipo de indicio. Así se realizaría hoy en día. Segundo, en el sitio del suceso debe haber la mínima cantidad de personas. Y visiblemente eso no se cumplió aquel día. Estaba lleno de reporteros, de gente de la finca, de animales, de todas las personas que estaban ahí. Todo el desastre seguro. Y ensucia la escena de crimen, borran huellas, todo eso, ¿verdad? Sí, me imagino también el estrés, ¿verdad? Porque seguro era como el primer suceso así tan impactante. Yo imagino que estaban como aturdidos, yo qué sé. O tal vez era la primera vez que veían como algo tan impactante. Tantas personas en un solo lugar así, masacradas. Sí, también. Pero sí, seguro, no sé, qué feo, man, haber estado ahí. Ahorita lo haríamos de una manera organizada, con 2 investigadores por cuerpo, que cada uno se encargue de lo necesario. Claro, está contando con un médico forense o patólogo, del que más nos aporte ideas en el caso, sin tener a muchas personas en el lugar. Cuarto, debe hacer una inspección ocular adecuada, buscar todos los indicios posibles, señalar ubicación geográfica, sus características y cerrar todas las vías de acceso. Tengo que decir que mucha de la información que saqué es del reporte que está en el OIJ, y eso es lo que dice literal, como estaban allá en un charral debajo de la mata de café. O sea, no hay como detallado cómo se encontró el cuerpo, qué pasó, qué indicios tenía, se sospecha tal vara, no había nada de eso, digamos. Que hoy en día pues sí debería haber algo más específico, ¿verdad? Sí, se ha evolucionado esa parte, seguro. Pues no tanto, porque el del monstruo de Liberia estaba igual, o sea, sí, no había nada como específico. Era como súper... Cuando yo veo a veces como del FBI con asesinos en serie, así es como casi un libro literal. Páginas, sí, es como un ensayo, una biografía del mae y todo. En cambio aquí es como, hey, encontramos el cuerpo. Hey. Sí, ¿será que lo hacen como a propósito? Que tendrán como, no sé, un documento público y otro, no sé, para ellos. Al rato tienen uno clasificado, sí, quién sabe. Que anda por ahí porque, o sea, no creo que tanto tiempo y no hayan mejorado. Sí, no creo que no tengan algo más detallado. Para aclarar, esto es un sitio del suceso abierto, ya que sucedió en un cerro con plantas, árboles, tierra, agua. Esto dificulta un poco la inspección ocular, estableciendo círculos concéntricos equidistantes para cortar toda la zona menor posible. O sea, con esos cablecitos que se ponen para cortar toda la zona y ver más o menos por dónde hay huellas y todo eso, ¿verdad? No van a inspeccionar todo el cerro, toda la finca. Pues varias coincidencias hacen suponer a la policía que el sospechoso podría ser el psicópata. ¿Quién fue el psicópata? Del que hicimos un capítulo y se perdió. Fue el primer caso documentado y estudiado de un asesino en serie en la historia de Costa Rica. Su modus operandi se asocia con diversos asesinatos ocurridos a lo largo de una década entre 1986 y 1996, es decir, estaría activo en estos años todavía. De acuerdo a la legislación costarricense, los 19 crímenes atribuidos al psicópata ya han prescrito. Esto significa que aún si se encontrara sospechoso o sospechosos, ya no se le podría juzgar por ninguno de los asesinatos.
Cabe notar que incluso de forma extraoficial se le han atribuido otros posibles crímenes como los del descuartizador, quien tampoco fue capturado tras perpetrar 2 crímenes hacia 2 adolescentes habitantes de la calle entre el 13 de diciembre de 2000 y el 9 de marzo de 2001. ¿Y ese tampoco supieron quién era? Que a mí esta figura del psicópata me parece como algo más como inventado, porque... o era alguien que la gente conocía, porque... todo era como, no, seguro fue el psicópata. Y todos los modus operandi eran diferentes. Del descuartizador era como... Hubo teorías de que era un doctor, porque los cortes que hizo para descuartizar pues eran demasiado finos. Entonces pues no, al rato el psicópata también sabía de eso. Pero si es un asesino serial, cuesta demasiado que cambie su modus operandi, digamos. O nunca lo cambia, más bien nunca lo va a cambiar. Sí, porque esa gente, parte de esas características son calculadores o tienen como ese deseo, ¿verdad? De que expresar, de que son ellos, ¿verdad? Entonces sí, estaría raro que haya cambiado drásticamente, ¿verdad? Su forma de... Sí, pero sí, varias veces muchas cosas se le han atribuido a él. Y esta vara, la cruz de la abuelita, también fue... Que sí coincide, porque fueron balazos en la cabeza y esa era la forma en la que él lo hacía. ¿En dónde estaba? Perdón. Sí, pero qué duro para las familias, ¿verdad? Porque, bueno, sería como, tal vez como expresar, ¿verdad? Que todo eso es con respeto, ¿verdad? Más que todo como para contar, ¿verdad? Y tratar de que sea un poco más escuchada, ¿verdad? Tal vez la historia. Pero, madre, qué duro debe ser, digamos, saber que usted... perdió a su familia y si sabe que encuentran a la persona como y no puede hacer nada. Ya no puede hacer nada. Ma, ¿qué piensa usted de esa ley, ma? No sé si después me voy a meter en problemas por esto. Bueno, entonces, yo creo que sí está mal hecho. Sí, está mal, obviamente. Tiene que ser castigado siempre, ¿verdad? Sí, ma. Pero Costa Rica las leyes son un poquito... Oiga, no tienen como un buen historial, no encontraron casi nadie, ma. Más legal. Debo aclarar que lo de Jota es muy bueno ahora, digamos, ahora sí es muy bueno, pero sí, en aquellos tiempos, por eso le digo, es como muy sospechoso que todo lo que pasaba era como, no, fue el psicópata, y qué raro, ese psicópata nunca lo encontraba a pesar de que tenían un leñazo de evidencia, digamos. No se sabe ahí, hay una teoría ahí que voy a hablar un poquito al final. Sí, algo que yo no sé si usted vio o alguno de ustedes ha visto como... no recuerdo si era el policía o el detective o no sé cuál era el título, pero un policía encargado de toda la investigación. El compa contaba que había un montón de personas, ¿verdad? Tratando de buscar, ¿verdad? Indicios y todo, pero más bien esas buenas intenciones o tantos policías por aparte o personas que deseaban buscar a este mae o maes, no sé, en vez de apoyar, como más bien estropean todo, ¿verdad? Terminan confundiendo. Sí, entonces hacían más bien como pistas falsas o involucrados que tal vez sí eran asesinos o yo qué sé, pero no eran como exactamente esa persona. Entonces al final, digamos, aparte de la inexperiencia, ¿verdad? Tratar de generar esa experiencia más bien no fue tan bueno. No sé si usted vio un poco el... Sí, no, a veces pierde tiempo siguiendo esas pistas falsas que podrían llevarlos como a otra vara que sí, o sea, sí sea una real. Pero, como le digo, o sea, estas personas sí tuvieron como los casquillos de las... Por ejemplo, en Costa Rica son prohibidas las armas. O sea, usted sí puede tener un arma, pero bajo ninguna circunstancia la puede usar prácticamente. Entonces, en aquellos tiempos era peor. O sea, solo de forma ilegal. Entonces, habría que buscar personas que podrían tener ese acceso a eso. Si era una pistola, o sea, eran muy escasos a quién se le vendían balas. Había muchas cosas por donde irse, digamos. Por eso digo que me parece muy raro que no lo encontraran nunca. Sí. Sus víctimas eran mujeres solas o parejas heterosexuales, a las cuales usualmente atacaba en sitios poco transitados durante horas de la noche, especialmente en el área ubicada entre Cartago, Curridabat y Desamparados, que en ese momento se denominó Triángulo de la Muerte. O sea, que actuaba incluso cerca de la abuelita. Quién sabe si pudo haber estaba pasando por ahí. Se elaboró un perfil del asesino, aunque no se detuvo a nadie relacionado con los diversos crímenes. El análisis del perfil señalaba que el sujeto en cuestión era un hombre de origen costarricense y que vivió en Nicaragua, aunque esto nunca pasó de ser una posibilidad más entre muchas otras. Se planteó que el asesino podía ser un costarricense que en 1996 contaba con 43 años y que estuvo enrolado en la guerrilla nicaragüense. Las autoridades costarricenses lo daban por muerto como resultado de este conflicto
hasta que el individuo se presentó al registro civil solicitando una cédula de identidad. Esto tampoco llegó a ser confirmado, e incluso este último sospechoso, una llegada a la familia de Ligia Camacho, cuyo nombre no fue revelado, se presentó ante las autoridades junto con su abogado con el propósito de demostrar su inocencia. Participó con sus compañeros en el múltiple homicidio. Eso es lo que digo, o sea, incluso son dos casos aparte, lo del psicópata y la masacre. Es como una teoría nada más que se baraja ahí. Pero, por ejemplo, aquí dice que era un tico que estuvo en la guerrilla nicaragüense. Otros sitios dicen que era un nicaragüense entrenado en varas militares que vino a Costa Rica y que por eso lo mató el Matanicas al final, otro asesino en serie. Entonces, lo que le digo, hay mucha información muy confusa. Son simplemente teorías, la verdad. Sí, no tienen nada concreto nunca, digamos. Sí. Dicen que él y 4 compañeros más ingresaron a Costa Rica de Nicaragua por el sector de los Chiles Alajuela a final de 1985. El OIJ determinó que el grupo visitaba con frecuencia un campamento de la contrarrevolución nicaragüense en las faldas de los cerros de Escazú, a pocos kilómetros del sitio donde se produjo la masacre. La esposa del presunto psicópata contó al OIJ que el día del crimen su marido salió de la casa, en Lindavista de Río Azul, temprano junto con sus amigos y regresaron 2 días después. Se leyó en muchas ocasiones que los indicios habían sido deteriorados por gente ajena al hecho, personas que nada tenían que hacer en la escena del crimen, testigos que describían de una forma explícita cómo se observaban los cuerpos de las víctimas que tenían puesto, etc. Jamás se podría hacer si queremos un resultado positivo tras la investigación en el laboratorio, ya que si contaminamos la evidencia, de nada sirve lo que tenemos, simplemente es basura. Otra de las cosas es la vigilancia en estos lugares, es punto clave. En la escena del crimen había tanto caos que tenían personas corriendo de un lado a otro y no tenía ningún funcionario para cuidar los cuerpos ni la escena, o más policías para cumplir con el orden. Imagino ahí, como los Simpsons, seguro, mandando la noticia y los chiquitos jugando ahí cerca de la vara o asomándose. De hecho, eso es normal, ¿verdad? De ahora un accidente y usted ve un montón de gente ahí haciendo un círculo ahí para ver qué pasó, un montón de gente ahí apuñada para ahí simplemente ver si lo conoce o dice ahora hasta fotos, ¿verdad? Oiga, qué güey eso, ¿verdad? Que uno tenga un accidente y lo publican ahí a usted, lo quemen en Facebook, nada así, que... ¿Cómo? O sea, esto es el mae que agarra como un cable eléctrico y queda así como moviendo las patillas así y le pone la canción del Chavo del 8. Madre, que la gente sí es desgraciada. Me imagino, sí, si eso fuera el tío de uno o el tata, qué sí, feo. Qué mala nota. Algunos puntos claves de la investigación. Por ejemplo, se atraparon a varias personas, de hecho a un grupo. Arnoldo Mora Portilla, Arnoldo Mora Quesada y Álvaro Chinchilla Vázquez robaron en la casa del exministro de Seguridad Rodolfo Quirós en San Pedro, entre otras cosas un arma M16 y otra M3. Ellos guardaron las armas en la casa de Carlos Torres, a quien le presentaron a José Luis Monge Sandí, indicando que éste tenía su permiso para negociarlas. El día del crimen, José Luis Monge Sandí había recogido la M3 en casa de Torres para dirigirse luego con Álvaro Chinchilla Vázquez, Arnoldo Mora Quesada y Arnoldo Mora Portilla a probarla a la Cruz de Alajuelita. No llevaron también la M16 porque parte del cañón se salía del maletín. Antes de subir a la cruz, los sospechosos habrían comprado pan, mortadela, atún, queso y galletas. También llevaban ron y cigarros de marihuana. Habían tomado un taxi hasta el mirador del llano de Alajuelita, que les costó 150 colones. Lo que más sorprende es que eso valiera antes. Desde ahí caminaron hasta la cruz. 3 días después de la masacre, los delincuentes habrían vendido la submetralladora M3 y el arma M16 en 33,000 colones. Era un montón de plata, mae. Fijo, mae, sí. Imagino, quién sabe cuánto será ahorita, pero mae, 30,000. O sea, y si el pasaje eran 150, imagínate. En taxi fue, imagínense. A la madre. Pagaron un taxi hasta allá. Estos más, entonces se puede decir que el arma salió, el origen es de todo el robo y que ellos después lo vendieron. Ajá, de un ex oficial que seguramente no se dio cuenta. Sí, tipo ese último, no sé qué banco fue que le robaron no sé cuántos carros. El Banco Nacional, no, sí, eso fue de La Plata. No sé qué banco fue, pero sí que se robaron un montón de carros demasiado caros y sí, no eran esos carrillos que estaban ahí todos tirados.
y no se dieron cuenta. Sí, no saben quién fue. Se reportan como pérdida. Sí, lo mandamos al gasto ahí de los millones que también se nos perdieron. La M3, que habría sido usada en Alajuelita, fue seguida por el OIJ hasta Panamá, pues informó que la había comprado un teniente del ejército local. El arma nunca pudo ser recuperada. Otra de las teorías, y bueno, en esto se atraparon a esos manes, ¿verdad? Hubo un juicio ahí, y al final varios antes del juicio murieron en formas sospechosas, supuestamente para que no hablaran. Creo que se le adjudicó un man que se llamaba el Tres Pelos o una hora así. Y de ahí murieron. Sí, entonces no, hay muchas teorías ahí también del famoso Tres Pelos. Hay otra, por ejemplo, otra teoría que dice que esto fue, que se trata de una venganza entre agentes del AMPA, porque Macho Rapso es el padre de algunas de las víctimas, que se trata de una acción contra el narcotráfico contra un oficial del cuerpo que lo persigue. Fundamento que el padre de las otras víctimas fue oficial del cuerpo antidrogas. Sí, es que qué difícil dar como un hecho concreto, ¿verdad? Porque un montón de teorías podrían calzar ahí, ¿verdad? Y otros que se estaba en presencia de un crimen sexual. Lo que decía fue alguien que por mero placer lo fue a hacer, o varios, que no es, o sea, podría ser lo más lógico también. Versiones de la... Por esto, y obviamente se basa en versiones de personas que han sido atacadas de esta forma, ¿verdad? Y de muchos de las varas del crimen conectan con eso, ¿verdad? En la forma en que se hizo. Los sospechosos fueron Arnoldo Mora Portilla, que le decían Arnoldillo, José Luis Monje Sandí, el Tres Pelos, Arnoldo Mora Quesada Galleta y Álvaro Chinchilla Vázquez Virutá. Todos tienen apodos ahí. Sí. Y con estos puntos clave los tribunales fueron que comenzaron su labor. En esta fue la etapa en la que se realizó el fallo, ya que teniendo muchos de los indicios de que los sospechosos eran los culpables, nunca se dictaminó sentencia a favor de las víctimas, lo que provocó que el acto quedara impune. Y al final los manos no hubo cárcel ni nada. Qué madre. Y eso es algo que aquí sí lo quiero poner algo serio, más algo que debería cambiar en Costa Rica. O sea, no es posible. Por ejemplo, hace poquito que vieron a un man ahí apuntándole a los policías con una arma. Fue y estuvo un día y lo sacaron cuando claramente es un peligro. O este suceso de la muchacha que lamentablemente este asqueroso ser, ¿cómo se dice? Desvivió, para no decir la palabra porque YouTube lo censura. También tenía un montón de varas, ya había estado en la cárcel y cómo lo sueltan otra vez. Y pasa con esto, o sea, si por ejemplo en Estados Unidos usted es sospechoso, usted se queda en la cárcel, si digamos tiene suficientes pruebas, usted se queda ahí hasta que la investigación termine y hasta que se demuestre que usted es inocente real, no como aquí, como no, hey, si hay pruebas y estuvo en el lugar, pero hey, no lo sí, podemos tener aquí. La verdad, sí, es que no, de hecho, no entiendo por qué, ¿verdad? ¿De quién creó las leyes? Están así tan tontas. Porque sí, de hecho, no sé si ha visto entrevistas del presidente como él trata, ¿verdad? O el MAE intenta fomentar, ¿verdad? Que tal vez queden más, pero el MAE dice como, pues está más, ¿verdad? Como encarcelarlos y el juez simplemente los deja ir, ¿verdad? Al final, ¿y por qué? No sé si será que... Es que no entiendo, digamos, a mí no me cabe, ¿verdad? Siendo usted juez, literalmente usted tiene el poder de encerrar ese tipo de personas. ¿Por qué dejarlo libre? Creo que es como un tipo más sentido común, si usted sabe que todo apunta que es él, ¿por qué tengo que esperar literalmente que tal vez, no sé, tiene que tener el nombre, como tiene que tener 100% de las pruebas, yo qué sé? Sí, hay algo que dijo, hay algo que dijo el gran Agustín Laje, que él dice que si un país tiene mucha criminalidad, es casi seguro que el mismo, digamos, poder del gobierno, el poder de la república, está coludido con esta gente, digamos. Sí, tiene sentido, porque, oiga, es que es sentido común, digamos, yo no entiendo cómo rayos van a dejar libre esas personas. Y es que también son personas que son intocables, o sea, por ejemplo, pasa eso y estos jueces ganan millones y jamás van a pasar caminando por San José Centro, digamos, o por algún lugar peligroso. O sea, ellos
aquí en Costa Rica se vive de dos formas. Si usted tiene mucha plata, es del Costa Rica Premium, donde no pasan problemas, donde usted puede andar tranquilo. Y más estos jueces, digamos, presuntamente podrían ser que son amigos de este tipo de personas, ¿verdad? O simplemente, no sé, son incompetentes. Hay muchas cosas, pero lo que decía Agustín Laje es que decía, ¿por qué la gente o las personas, los medios grandes odian tanto a Nayib Bukele? Es porque Bukele vino a demostrar que sí se puede erradicar, que sí se puede combatir la criminalidad, que sí se puede acabar eso, con mano dura y leyes, ¿verdad? Entonces vino como o sea, básicamente Bukele fue como encender una linterna y hacer así en la oscuridad y ver cosas que todo se podía... Sí, que abrir los ojos de que no es como tan imposible como lo pintan, que no hay recursos, no hay personas, o... Bueno, aquí los jueces no quieren ayudar, o los jueces, o el presidente no tiene el poder, pero no, sí se puede. Y sí tiene mucho que ver, eso es un poco más político, aquí no queremos ponernos de una posición, pero tiene que ver mucho con estas habladas que se echan las personas, ¿verdad? Que en nombre de los derechos humanos y que los prisioneros también tienen derechos humanos, o sea, su derecho se perdió en el momento en el que usted se los quitó a otra persona, para mí, ¿verdad? Y ahorita yo vi un proyecto ahí de ley que para que quiten la prisión preventiva también. Más al Chile, ¿no? Y entonces ¿qué está pasando? O sea, yo puedo ir a hacer un crimen y ni siquiera voy a estar encarcelado hasta que me puedo andar haciendo más y más hasta que llegan, no, de ahí sí. Hasta que se muestre lo contrario, o por ahí tengo un amigo que hace de que desaparezcan las pruebas. Exactamente. Así que qué triste realidad, pero tal vez algún día ahí poco a poco mejore la cosa, porque yo espero que sí. Es posible. Porque yo amo Costa Rica y no me gustaría irme, la verdad. Por ejemplo, uno de los fallos fue el análisis de las sentencias, el Tribunal Superior Tercero Penal, hechos probados de relevancia, utilización de la submetralladora M3, hubo violinización, de parte de las tres víctimas, ubicación de los imputados en el sitio, esos más estuvieron ahí. Pero como eso, si todo apunta a que tal vez no lo hicieron, ¿verdad? Porque no está como 100%, pero está comprobado que estuvieron ahí. ¿Qué más quería el juez en ese momento, las personas, verdad? Ubicación del vello púbico en la mano de una de las víctimas, disparos a quemarropa. Yo creo que para este tipo todavía no existían las pruebas del ADN. No, porque todavía fue a Richard Ramírez. Eso fue como en 1988 que empezó eso. Bueno, creo que no, pero ya si hubieran guardado eso, como en el caso del asesino de Green River, que pasaron como 18 años y hasta que ya hubo el ADN fue que lo pudieron capturar. Pero esas varas fijo las guardan, ¿por qué? Sí, ¿por qué no la usaron después? Por eso es lo que le digo, o sea, los del FBI guardaron eso y fue con eso que lo capturaron al mae años y años después. Y ellos tenían eso en el laboratorio, creo que era el semen del mae, una hora así. Yo siento que esta gente, por unos milloncitos, indirectamente, hacen, ¿cómo decirlo, que imagino que es duro para la gente, para estas personas. Por unos milloncitos y su familia no va a tener esa paz, ¿verdad? Tal vez no paz, sino no va a tener ese cierre de que encontramos al asesino. Entonces, tal vez siento yo que esas personas como tienen la satisfacción, o tal vez no se sienten tan mal porque es como solo quité un papel o simplemente cambié mi decisión para que esa persona no fuera a la cárcel y ya, ¿verdad? Pero no sabe que detrás de todo eso esa persona puede haber sido el violador, el que mató, y simplemente porque mi satisfacción de avaricia simplemente dejo que esa persona mala siga matando gente o haciendo mal, porque al final no me va a perjudicar a mí, siento yo que por ahí anda. Sí, en este caso también se le impone pena de prisión a Arnoldillo por un tanto de 12 años y se absuelve de toda pena y responsabilidad al imputado conocido como Tres Pelos por aplicación de principio de pro reo, por considerar que la evidencia contra él, el vello púbico, no era suficiente para probar violación atribuida. Seguramente la víctima se los arrancó, o él pasaba por ahí, se los cortó, o sea, es increíble.
Las únicas pruebas científicas que podían realmente identificar al homicida no fueron preservadas, como lo eran las muestras de semen, el vello púbico en la mano de la mujer y una huella de palma. 3 de las niñas habrían sido violadas, entre todas sumaban 20 balazos. Se halló una caja de cigarros Delta, una caja de fósforos marca Águila y una botella pequeña de ron rico aún con licor. Todas podrían tener huellas digitales, estoy seguro. Arnoldillo declaró a la prensa que rindió declaraciones falsas a agentes del organismo de investigación judicial movido por el miedo y la presión por haber sido sujeto de tortura por parte de estos durante la investigación. No creo. José Luis Monge fue asesinado a balazos el 28 de febrero de 1995, 4 meses antes de la fecha fijada para el comienzo de un nuevo juicio. Arnoldo, por ser menor en el momento de los hechos, quedó libre de enfrentarse a un nuevo juicio amparado por la ley tutelar de menores. El caso prescribió en el año 1998. La teoría, una de las teorías... Pasó tanto tiempo que prescribió, mae. Qué increíble. Dice que este hecho fue un ajuste de cuentas. Las mujeres asesinadas eran familia de Macho Rapso. Macho Rapso fue un ladrón famoso por su habilidad en abrir cerrojos. Ve otra vez una diferencia. Decían que era agente antinarcóticos y... Bueno, Macho Rapso saltó a la casa de la familia Ungar. Una hija de esta familia, fue Miss Costa Rica. Se dice que violó a esa muchacha con consecuencias graves para la salud de ella y se especuló que la familia contrató un grupo de sicarios para matar a la familia de Macho, muertas camino de la Cruz de la Abuelita. Y como dato curioso, para agregarle un poco más de misticismo a esta historia, según muchos rumores, el psicópata era un miembro de la familia del presidente Figueres. Su hijo específicamente, algunos dicen que fue Mariano, el que fue también, no sé si ministro o algo de la DIS, que es como la policía que cuida al presidente. Otros dicen que que era un sobrino o un primo, pero la cosa es que la familia Figueres como que estaba ahí involucrada en la vara, quien contaba con entrenamiento militar y estuvo en Nicaragua. Esto no es descabellado de pensarlo. La zona en la que se movía el psicópata era en la capital, lugar donde los Figueres tienen una finca, y la cual también está relativamente cerca de la Abuelita. Y es que, por ejemplo, si buscamos, yo sé que no es una fuente confiable, pero es algo que he escuchado a muchas personas que viven ahí. En el sitio Reddit podemos leer por parte de un usuario llamado Joe Hartz. Dice: una vez estaba hablando con mi abuela. Ella desde hace como unos 30 años vive en la Abuelita y de pura casualidad salió el tema de los asesinatos de la Cruz. Dice que sí, que el asesino era familiar muy cercano de los Figueres. No me acuerdo si hermano o sobrino. Y con el fin de que la familia no quedara manchada, de por sí que ya tenía un montón de escándalos, le echaron la culpa a Tres Pelos. Mi abuela dice que él en su momento llegó a cuidar a mi madre cuando tenía como 3 años, o por ahí. Excelente persona, solo que sí metido en el narcotráfico. ¿Y por qué nunca encontraban asesino? Simple, lo sacaron calladito del país y lo mandaron a Italia. No sé si algún hospital psiquiátrico o así, y allá murió. Casualmente, el hermano de Figueres, de José María Figueres, el que fue presidente, el que se tiró para la candidatura hace poco, sí, tuvo entrenamiento militar y también estuvo en Nicaragua. Entonces como que coincide bastante ahí, pero él falleció en un accidente de moto o algo así. Pero hablando una vez también con la abuela de mi esposa, que de toda la vida vivieron a la Abuelita, ella me contó también que muchas de las personas que llegaban ahí a esa finca, y esos son puros rumores, ¿verdad? Aquí no me voy a decir nada. Que muchos de los rumores o lo que ella escuchaba de personas que breteaban ahí era que ahí se armaban la voladera de Sornaca, así en orgías, y que si usted trabajaba para ellos, o sea, tenía que ver y quedarse calladito de lo que pasaba en la finca de ellos, en la casa, que incluso hay personas que han entrado ahí, casualmente nunca se supo nada más de ellos, que todos dicen que se fueron para otro país, o eran nicaragüenses que los contrataban y que se fueron para Nicaragua y nadie los volvía a ver. Entonces sí estaba... Que miedo, más como, no sé, esas películas de narcos, más estaba medio creepy. Y de ahí no es para, o sea, sin varas de hablar contra alguien, no es más público que los Figueres han estado involucrados en un montón de varas súper raras, o sea,
desde este mae que le pegaba a la mamá o una vara así también. Todo esto es información, sí, todo eso es público. Ahí cuando se tiró la candidatura, todo eso salió. Todo eso salió. Sí. Entonces, mae, sí está, como que sí calza bastante el rumor y como que sí le crea toda esta vara de místico a todas estas... Sí, y aparte todos esos errores, ¿verdad? De que se perdió tal cosa o de repente salió el tres pelos o más que coincide, ¿verdad? Todo eso, digamos, tiene el poder, bueno, tenía el poder en ese momento para hacerlo. Y hace poquito, de hecho, que hubo evidencia de que el psicópata sí estuvo en Italia y que mató como 2 personas allá en Florentina, una vara así que se llama. Entonces, madre, muchas varas coinciden y yo siempre he dicho algo, o sea, si mucha gente lo dice o lo escucha de parte de otras personas es porque posiblemente pasó, ¿verdad? Como, no sé, o sea, si, por ejemplo, la abuela de este man, que yo ni siquiera sé quién es, y después la abuela de mi esposa cuentan varas así y uno dice como, hay algo ahí, ¿verdad? Cuando el río suena, piedras trae. Sí, y si eran, digamos, como se dice, ¿verdad? Que tenían esa, como ese perfil, ¿verdad? Bueno, es que venían de ser, dices que son familias poderosas, ¿verdad? Aquí influyentes en el país, imagino que aquel entonces mucho más, entonces no estaría tan descabellado, ¿verdad? Que unos milloncitos para usted, para usted, y eso pasa, o sea, no es como que no sea tan imposible porque actualmente pasa, ma. El hijo de Biden hace poquito que lo condenaron a no sé qué varas y no pasó nada. Sí, entonces sí nos suena loco eso, la verdad, porque no les importa a las personas, si realmente así como trataban a sus empleados y toda cosa, ¿qué podría más pasar, verdad? Fijo, no es tan descabellado, la verdad, que haya sido ese mae. Sí, y después de eso hace poco hubo una entrevista con la mamá de las muchachas y ella, bueno, le preguntaron, ¿verdad? Porque al final fue como, no, fue el psicópata. O sea, al final, como la historia oficial que se tiene, que fue ese man. Y ella dijo que ella no, que ella creía que sí eran que sí habían sido estas personas. Otra vez, puede ser que alguien le diga, como no diga eso. Hay muchas cosas, o sea, uno nunca va a saber realmente qué fue lo que pasó. Como puede ser que sí, que el psicópata fue ese man o alguien de esa familia, o fue un grupo. Yo siento que fue como, o pienso yo, ¿verdad? O tuvo que haber sido un mae así muy grande o fuerte, no sé, como realmente entrenado, como que es parte de la teoría, o un grupo, pues que eran varias muchachas, digamos. 7 muchachas. O es que imagino más que uno ya ahí con una pistola, así sí, también uno claro. Puede ser, ¿verdad? Que pueden ser 30 y si uno tiene una pistola... Sí, también uno va a obedecer, sí, cierto. Uno va a obedecer. Pero sí, gente, este fue el caso, el día que Costa Rica perdió la inocencia, una vara lamentable. Por dicha, a veces, no sé, a veces yo que he leído tanto y que he escuchado tanto de estos casos, man, que la gente del FBI, Robert Redler, decía que cuando uno como que se mete en este mundo tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque él decía como no hay que mirar mucho tiempo al abismo porque si no el abismo lo empieza a ver a uno y eso es básicamente que usted sumerge y como todos esos detalles lo empiezan a uno como a afectar. Entonces de parte de eso yo veo bien que no sea tan explícito. Yo viví un tiempo en Honduras, creo que ya lo he dicho en otros capítulos, y allá era como 100% amarillismo, o sea, era como, no sé, pasaba alguien que lo decapitaron, una hora así, y era como, vean cómo quedó el cuerpo, y ahí el cuerpo, y yo no estaba acostumbrado a ver esas varas, porque aquí eso no pasa. Aquí no publican. Entonces, en parte, creo que está bien eso, pero en parte también creo que es necesario saber los detalles, saber qué fue lo que pasó, y así uno puede más o menos elaborar un perfil de este tipo de personas. Al final, digamos, toda esa vara siempre es mejor prevenir, ¿verdad? Que ya curar la enfermedad. Sí, yo siento que ese es un tema grande, ¿verdad? Porque el detectar, ¿verdad? Como esos patrones. Esos patrones de psicópata o alguna enfermedad de que lo lleva a usted, ¿verdad? A matar. Se puede, por ejemplo, si hubiesen detectado o si hubiese tenido el conocimiento o la información de que esa persona o esas personas estaban ya predestinadas, ¿verdad? Por ese, no sé, que tengan en su mente, ¿verdad? Y tal vez con una ayuda, no sé, psiquiatras, psicólogos, yo qué sé, no hubiesen
terminó así, ¿verdad? ¿Usted cree que, bueno, no sé, qué ideas vienen a su mente que podrían ayudar para detectar eso a temprana edad? ¿O cree usted que es muy difícil? ¿Qué piensa? Más lo mismo, o sea, lo que dieron con, por ejemplo, la triada de McDonald's, que creo que era como cuando un niño quema cosas, cuando se orina frecuentemente en su cama y cuando maltrata animales, muy posiblemente, si no recibe ayuda, vaya a ser un psicópata en el futuro, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, el saber todas esas cosas nos pueden ayudar a nosotros a estar pendientes, a saber. Y ahora hay mucha ayuda para todas estas varas mentales, de salud mental, que pareciera que entre más sabemos de salud mental, peor se pone la cosa, ¿verdad? Uh-huh. Se vuelve más, se está como que entre más nos enfocamos en la salud mental de las personas, pues más ansiedad hay, más depresión, más personas ansiosas, muchas cosas. Pero yo creo que es eso, saber en estos casos qué fue lo que pasó, hacer un perfil, y con ese perfil podemos ver los patrones en otras personas y así evitar cosas. Sí, ¿no? Sí, siento que, bueno, imagino que hay países, ejemplos, fijo, imagino que allá en Europa, yo qué sé, pero yo eso que sí, la gente, por lo menos acá se trata de, no sé, tratar de sofocar el fuego, ¿verdad? En vez, no sé, de buscar como eso, ¿verdad? De qué manera más bien impulsamos a estas personas a que no terminen matando, ¿verdad? Creo que es tema de cultura, ¿verdad? Como a encontrar la forma, pero más, yo creo que estamos largo para que eso pase, ¿verdad? En Latinoamérica. Sí. La verdad es que de ahí a veces no nos podemos concentrar en esas varas porque hay otras cosas que no nos dejan, ¿verdad? Como una vez escuché a alguien decir, como es que la depresión es una enfermedad exclusiva para los países desarrollados, o sea, porque ellos tienen todo lo demás tan resuelto como la criminalidad y todo eso, uh-huh, que ahora sí se pueden enfocar en eso, pero aquí uno está tratando de sobrevivir constantemente, que no lo asalten, que no lo golpeen, que no le roben, que no se metan a su casa. Sobrevivir con el salario. Sobrevivir con el salario mínimo. Sí, man. ¿Verdad? Sin oportunidades, que usted al final no tiene tiempo para uh-huh, pensar en sus sentimientos y en qué está pasando dentro de usted, que pues al final creo que muchos tienen... Sí, que más uno no se puede deprimir porque tiene que se muere de hambre. Cosas. Sí, exactamente. Sí. Pero sí, este fue, gente, el regreso de Inexplicable Podcast. Esperamos que les haya gustado el capitulito. Mi nombre es Ebert. Síganos en nuestras redes sociales como Inexplicable. A mi lado izquierdo tengo a la enferma. Aquí estamos. La verdad muy emocionado y feliz de que estamos aquí nuevamente y ahí déjenos saber sus comentarios, qué les pareció, qué podemos mejorar aquí. Vamos a ir poco a poco y que nos pongan ahí, no sé. De hecho hicimos este capítulo, lo habíamos hecho antes porque ahí vimos un comentario que ahí nos publicó, ¿verdad? Que deseaba que pudiéramos compartir sobre este caso. Sí, uh-huh, déjenos sus recomendaciones, escríbanos en Instagram, que es donde más o menos pasamos más activos ahí en mensajes, qué capítulo les gustaría y lo vamos a investigar y aquí comentar, y todas las opiniones son bienvenidas siempre y cuando sean constructivas, ¿verdad? Sabemos que a algunos les gustan las bromitas ahí pero no, esperamos que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Esto fue todo, gente.